Dentro de todo el proceso del cristianismo, o del cristiano en este caso, nosotros podríamos a veces pensar que hay una especie como de que vamos pasando por varios periodos o facetas, y sí, dentro del crecimiento cristiano se da esto, procesos de madurez, procesos de crecimiento, donde el Señor va permitiendo circunstancias en nuestras vidas para que vayamos creciendo, para que vayamos sacando adelante la vida, y sobre todo para que vayamos pues más que nada conociéndole más, madurando en la fe. Pero hay algo, así como la salvación, que definitivamente y determinantemente tienen que ser en todos los hijos de Dios. O sea, es algo a lo cual a veces no se le da la importancia, porque lo queremos ver así como parte de un proceso, cuando en realidad es algo que vamos a ver ahora que es indispensable, es más, que Dios está buscando. Y cuando hablamos de salvación, es la gracia vertida de Dios hacia nosotros, hacia el hombre, y obviamente uno de los propósitos del Señor es que al enviar a su Hijo es que todos podamos ser salvos, que procedamos al arrepentimiento. Esto no significa que toda la humanidad se va a salvar. No toda la humanidad está recibiendo el Evangelio, no toda la humanidad está recibiendo la palabra de Dios. Simplemente el trabajo está hecho, la obra fue perfecta. Pero hay una característica que el Padre busca en sus hijos, y es la adoración. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Qué es ser un adorador verdadero? Podemos pensar, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser hijo de Dios? Bueno, si tú dices que eres cristiano, que eres un hijo de Dios, y no eres un verdadero adorador de Dios, algo está fracturado en tu relación con Dios. Algo no hemos entendido. Y tal vez es por falta de conocimiento, tal vez es porque no se le da mucho énfasis, pero precisamente ese es el sentido de esta enseñanza: aprender qué es ser un adorador verdadero. Y para eso vamos a hablar acerca de adoración y de todo lo que esto representa. En Juan 4:23, nosotros vemos el diálogo de Jesús, el Señor Jesús con la mujer samaritana. Este es un diálogo donde el Señor Jesucristo, es en el capítulo 4 de Juan, por ahí comienza en el versículo, este diálogo, versículo 10, pero entre otras cosas, hay un diálogo entre que me das agua y tú siendo judío me pides a mí, y bueno, todo este diálogo nos lleva a un punto, en el versículo 19, cuando la mujer le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, después de todo el diálogo y después de que el Señor le dice realmente la realidad de su vida, de una vida que ha tenido varios maridos y que la persona con cual está no es su esposo, entonces ella simplemente va siendo iluminada por la presencia de Jesús. Empieza a decirle Señor, empieza a decirle, a verlo como judío. Primero, ¿por qué me pides agua? Tú eres judío, yo soy samaritana. Después le dice Señor, y después le dice: me parece que eres profeta. Y de ahí le dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. O sea, inmediatamente viene la defensiva de la religión. Jesús le dice: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. O sea, ahí Jesús está estableciendo de dónde viene la promesa. ¿Por qué? Porque había un antagonismo entre samaritanos y judíos de quién tiene la verdad. Y esto siempre lo vamos a ver nosotros en todas partes: ¿quién tiene la verdad? Y el Señor es el único finalmente que tiene la verdad.
Pero Él dice, mas la hora viene, y ahora es, o sea, la establezco en este momento, en que ¿qué? Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Que nosotros podemos tener una tendencia a creer determinadas circunstancias, situaciones y doctrinas, pero finalmente solamente hay una por el cual nosotros nos vamos a tener que regir. Una sobre la cual está estableciendo el Señor como el camino. Y en este caso Él dice, tú, como toda la humanidad, algún día entenderán que al Padre no se le adora en un templo, no se le adora en una ciudad, no se le adora en una determinada forma que no sea la que Él busca. Busca adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nosotros hablamos hace poco, hace unos 15 días, acerca de algunos de los propósitos de Dios para nuestra vida, mencionamos, entre muchos otros, y muchos más que debe haber, que el ser un adorador es parte de estos, porque además es indispensable para que nuestra relación con Él sea. Pero aparte de esto, dice el Señor que para que esta relación sea plena y completa, la Escritura dice que los adoradores deben ser verdaderos. ¿A qué nos lleva? A pensar que hay quien pueda fingir la adoración a Dios. O sea, que hay adoradores falsos, adoradores mentirosos. Y entonces nosotros tenemos que empezar a ver hacia adentro, hacia el interior de nuestro corazón, si realmente nuestra adoración es a Dios, completa y verdadera. Y esto empieza a ser algo que inquiete nuestra intimidad. Si reconocemos, fíjense hermanos, que la fuente de todo lo que realmente somos nosotros se gesta interiormente, o sea, se gesta en el corazón, y que de las intenciones, de los intereses y de las expectativas del mismo corazón de cada uno se va a derivar realmente lo que somos, lo que amamos, lo que creemos y por consecuencia lo que adoramos, entonces vamos a darnos cuenta que la fuente de todo, ya sea de manera correcta o equivocada, va a surgir de nosotros mismos. Jamás vamos a poder, ahora sí que endosar esta parte tan íntima de nuestra vida a alguien. O sea, nuestra adoración y nuestra fe, nuestra creencia va a partir de nuestro propio corazón. A ti te pueden enseñar cualquier cantidad de doctrinas. Tú podrás venir influenciado o escuchar cualquier cantidad de filosofías por donde vives, en donde estudias, a donde estuviste, a donde estás. Pero la revelación que el Padre está haciendo y ha hecho de su Hijo en ti es la que va a marcar realmente qué es lo que crees, hacia dónde vas, qué es lo que vas a defender con todo tu corazón. ¿Por qué? Porque la fe es una creencia en la que se apuesta la vida. Cada uno de nosotros, ¿a qué está apostando? ¿En qué tienes fe? Bueno, de lo que tú conservas en tu corazón es lo que tú adoras, lo que tienes en el tesoro de tu corazón. De la abundancia de tu corazón, ¿qué habla? Tu boca. Y lo que expresas todos los días, de la manera como sea, la expresión no necesariamente va a ser oral. Hay expresiones físicas, hay actitudes. Y todo esto representa lo que tenemos ¿dónde? En el corazón. O sea, nuestra verdadera situación personal la estamos transmitiendo, la estamos evidenciando. Y ahí, a veces sin decir muchas palabras, estamos expresando qué somos nosotros. Y sobre todo, pues también qué creemos. Así que, por eso cabe la pregunta, ahorita, ¿qué es lo que albergas en tu corazón? ¿Qué es aquello que está alojado ahí, amparado? Porque tú lo amparas, tú lo alojas, es el sinónimo, ¿verdad? Y que seguramente está ocupando
ese espacio que solamente deberá pertenecerle al Señor. ¿Qué es? ¿Qué es aquello que divide tu corazón de tal manera que no te permite entregarte completamente al Señor? Que te está causando tropiezo, que está obstaculizando hasta tu vida cotidiana, la manera como tú has vivido durante toda tu existencia. Miren, mis hermanos, hay situaciones que nos cargan tanto, que nos hacen cambiar de rumbo de manera tan impresionante, que de repente cuando ves a esa persona y le preguntas, oye, ¿cómo estás? Y parece que ni siquiera le tienes que preguntar. Con la pura forma de cómo te mira, la pura manera como se expresa, tú dices, algo está pasando ahí. ¿Cuáles deberán de ser las evidencias de un verdadero adorador? Porque si hay algo que está dividiendo tu corazón, que no te permite entregárselo todo a Él completamente, y obviamente eso no te permite la paz que tú necesitas para realizar tu vida, porque una de las manifestaciones más, ¿cómo les podría decir?, más seguras de que estás caminando con Dios es que tengas paz. Si tú algo que tomas por decisión te da paz, pero la paz que viene de Dios, no la paz que viene del mundo, estás decidiendo bien. ¿Cuál es la figura que tenemos de un adorador? ¿Cuáles son las evidencias? Por ejemplo, ¿será un adorador alguien que derroche sinceridad con palabras y actitudes? Así es que tú ves, así que dices, no, este es bien sincerote, ¿verdad? Es una persona que tú dices, ay, no, este es así, bien abierto y todo lo dice, y es una persona sincera y honesta, y no, vaya que con Dios es una persona que se entrega y lo ves trabajando en la obra. ¿Será una persona que esté con una gran disposición para servir dentro de la obra, el que se pueda manifestar como un adorador? O podemos pasar al rango de aquel que asume una actitud de misticismo, que siempre está así como elevado en un nivel especial, de esos que van caminando por la calle y necesitan a alguien atrás barriéndole las plumas, ¿verdad? Porque son angelicales, ¿verdad? Sí, porque así hasta les cuesta trabajo, ¿no? O sea, la unción les carga tanto que no pueden voltear el cuello para un lado. Y de repente dicen, no, es que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y no, hombre, hasta se... ¿Será eso el aspecto que debe tener un adorador? ¿O alguien postrado que pasa largas horas, de esos que el tiempo y el espacio se pierde y están largas horas postrados en éxtasis, en un lugar, en un espacio, y que se pierden así que... Entonces, no, es que es un adorador. O sea, manifestaciones externas de muchos tipos. Ahora, muy probablemente, y con el justo equilibrio, quizás todo esto que acabo de decir forme parte de las características de alguien que adora al Señor. O sea, no tiene por qué no ser, en el justo equilibrio. Muy probablemente puedan formar parte de la personalidad de alguien que es un adorador del Señor, porque forma parte de su conducta y de su forma de ser. Probablemente sí. Pero realmente eso será todo. Simplemente manifestaciones externas emocionales. ¿Será que la adoración así es como se tiene que expresar? Vamos a aprender eso. Ese es el interés de esta enseñanza. Mostrar a todos nosotros como creyentes, y sobre todo a quienes sirven o están pretendiendo servir, que sepan que es un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Vamos a empezar a estudiar qué es la palabra adorar. En el hebreo, vamos primero al hebreo. La palabra hebrea para adorar es shahá, así, shahá con J. Shahá, S-H-A-J-A-H. Shahá significa postrarse, bajarse, inclinarse. Esta palabra tiene sentido de agacharse, pero no en el sentido de adoración, sino de respeto. ¿Sí me entienden?
esta palabra manifestaba mucho un sentido cultural dentro de los hebreos, Shahá. ¿Dónde encontramos esta palabra primeramente? En Génesis 18:2, donde Abraham dice que se prostra en tierra delante de los 3 mensajeros, los que le anuncian que Sara va a tener un hijo. ¿Qué hace Abraham? Se postra delante de ellos. Ahora, no les está adorando. Si ustedes van al contexto de la historia, él tiene un acto de respeto. El acto de inclinarse en homenaje o reconocimiento de autoridad y sumisión se hacía generalmente delante de un superior, de un gobernante. Eso es Shahá. Por eso David se inclinó delante de Saúl, ¿se acuerdan? Y le decía: mi señor. También era alguien que se reconocía como socialmente o económicamente superior, y también había ese tipo de respeto. Por ejemplo, Ruth se inclinó delante de Boaz, que después fue su esposo, pero por respeto, cuando pasó él, ¿qué hizo? Se inclinó. Ahora, también Shahá es el término que se usa comúnmente para llegar ante Dios en adoración. Y lo vamos a ver en Éxodo 34:8, donde dice: y entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Pero principalmente habla de la reverencia, del respeto. Ahora, esta palabra adorar, así como en nuestros tiempos, también se usa para la adoración a lo blasfemo, a lo hereje, a los ídolos, y se postran delante de ellos. Y aquí estamos viendo un tipo de adoración que aparentemente es para Dios, pero no lo es. En Isaías 44:13 vamos a leer unos versículos que pues ustedes inmediatamente van a reconocer, y que a veces nos asombran mucho por lo claros que son en cuanto a la idolatría, y cómo de todas maneras la gente lo sigue haciendo. Dice Isaías 44:13. Agua. Es que le estoy haciendo así a mi esposa y ya está moviendo la bocina. Agua. Ya está acá, gracias. Lo que pasa es que milagrosamente apareció el agua. Hágase el agua, y la agua se hizo. Ni cuenta me di. Dice: el carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Además hace un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Mis hermanos, esta es una denuncia impresionante sobre la idolatría, la iconolatría, y lo vemos por todas partes. Ahora, ¿se dan cuenta cómo la palabra adorar se puede usar aquí fácilmente? ¿Por qué? Porque no es tan importante la palabra en sí misma, sino a dónde diriges tu adoración. Aquí hay adoración. Hay adoración a hombres, hay adoración a reptiles, hay adoración a circunstancias. Y mis hermanos, eso es lo que muchas veces llega a dividir nuestro corazón, y ni cuenta nos estamos dando que estamos levantando ídolos delante de Dios, los cuales no nos dejan ver a tu propio Dios.
La palabra adorar o adorador en el griego, esto lo vimos primero en el hebreo, es la palabra eusebeo en griego. ¿Qué significa eusebeo? Actuar piadosamente hacia algo o alguien. ¿Qué significa? Caminar y dar devoción a aquello que es causa de tu adoración. O sea, estás caminando con aquello que tú le debes devoción, le tienes devoción por algo y es causa de tu adoración. Ve para tu corazón. ¿Qué es lo que te hace sentir de esa manera? Y te está, o sea, que no es Dios, y está lastimándote, te está desviando. Sin embargo, vamos a ver cómo se usa esta palabra eusebeo en la Biblia. Hechos 17:23. Aquí vamos a ver Hechos 17:23. Está Pablo en el Areópago griego, a punto de dar una enseñanza, y bueno, el Espíritu Santo le ilumina con la sabiduría de Dios, y dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que a vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. O sea, estos eran tan idólatras los griegos que decían: por si acaso se nos olvida un Dios, para que no se ofenda y no nos pase nada, vamos a ponerle su altar. Algún día por ahí aparecerá. A ese nivel. La sabiduría de Dios en Pablo le hace decirles a ellos: ustedes adoran al invisible, al único, al que no conocen. Y eso les llamó la atención. A ver, ¿de quién nos estás hablando? De ese. Ustedes ya les pusieron altar. O sea, ya está ahí el lugar para adorarle. Ahora yo les voy a decir quién es. Vaya que el Señor le daba sabiduría a Pablo. Bueno, esta palabra eusebeo se usa en este caso. Hay otra palabra para adorar que es la palabra proscuneo, con K, proscuneo. Y proscuneo, o sea, todo esto se junta en una sola. Estamos hablando que es a lo que tú le das tu devoción. Proscuneo es hacer reverencia y dar obediencia. Esta es una palabra compuesta. Pros, hacia. Cuneo, besar. O sea, ¿qué más que tú te acerques a alguien y le abraces, vayas hacia alguien y le estás mostrando tu devoción? En los tiempos antiguos se mostraba la devoción besando la mejilla, besando la mano, y bueno, algunas besan el anillo, ¿verdad? Proscuneo, devoción. Significa un acto de homenaje también, en reverenciar. Y aquí proscuneo hace un énfasis en maravillarse en la devoción que tienes por algo. Cuando ustedes ven pasar determinados ídolos delante de las multitudes, ¿cómo está la gente por verlo? Maravillados. Se dan cuenta de la cara que tienen y cómo se asoman, cómo pagan lugares con tal de ver a su ídolo, sea el que sea. Puede ser un ídolo religioso o puede ser un ídolo de carne y hueso. Pero hay una forma de devoción que te maravilla y que quieres estar cerca y que le debes devoción. Todo eso, mis hermanos, si no es a Dios, está dividiendo tu corazón. Vamos a ver un contraste con la misma palabra, pero con distintas intenciones del corazón en el mismo pasaje. Mateo 2:2. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. ¿Quiénes están preguntando? Los magos, ¿verdad? Los astrólogos estos que vinieron a hacer una ofrenda. Ahora, ellos dicen: venimos ¿a qué? A adorarle. Ahora,
¿Era literalmente adorar al Hijo de Dios que había nacido? Sí. Ellos estaban buscando a aquel que las Escrituras había mencionado. ¿Dónde está el Rey de los judíos? Hemos visto su estrella, hemos venido a adorarle, hemos venido a traerle presentes, hemos venido a darle nuestra ofrenda. Esto era literal. Estaba en su corazón el bendecir al bebé. Adelantito en el versículo 8. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes. A ver, eso era que Herodes iba a adorar al bebé. Herodes lo quería matar. La misma palabra, en el mismo contexto, pero con dos intenciones del corazón. Qué fácil es confundir nuestros sentimientos. Qué fácil es pretender hacer algo o pretender decir algo y engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a ver una palabra más para adorar. Y aquí ya es para adorar a los ídolos. Es la palabra griega sebasomai, con S y Z. Sebasomai. Y esta palabra de adorar es honrar religiosamente, donde la adoración y la reverencia se dirige a todo menos a Dios. Por tanto es vana y superficial, pues es donde las obras y los ídolos constituyen la propia fuente de su adoración. Sebasomai. Romanos 1:25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Aquí se usa la palabra sebasomai para hacer evidente su desviación. Entonces estamos viendo cómo la palabra adoración se ha usado a lo largo de la historia y se sigue usando, pero siempre se dirige normalmente de forma equivocada. Por eso el Señor dice: estoy buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tenemos que aprender a reconocer qué es lo que estamos adorando. La adoración a Dios no se define en ningún pasaje de las Escrituras. No existe una sola escritura que te diga: bueno, entonces tú pregúntame, entonces ¿qué es adoración? Ah, versículo tal. No existe, pero lo podemos ver de acuerdo a lo que representa esta palabra. Después de lo que hemos leído, primeramente vamos a establecer que la adoración no queda limitada a la alabanza, que es como en muchos círculos cristianos se le quiere dar esa interpretación. De repente te dicen alabanza y adoración, música rápida, música lenta. La adoración no la puedes limitar a música lenta, número uno. Por tanto, que se considera la adoración como el reconocimiento directo de Dios, de su naturaleza, de sus atributos, de sus caminos, de sus demandas. Nosotros, cuando reconocemos quién es Él y reconocemos delante de Él quiénes somos nosotros, estamos en el momento justo de la adoración. Él con todos sus atributos, nosotros con todas nuestras carencias. Él con una naturaleza perfecta, nosotros con una naturaleza caída. Él con caminos de vida eterna, nosotros con caminos torcidos. Él demandándonos santidad y nosotros caminando en pecado. Ese reconocimiento hace que tú le adores. Tú eres todo, yo no soy nadie. Tú lo sabes todo, yo no sé nada. Sin embargo, el hombre quiere poner sus caminos, sus palabras, su adoración delante de Dios y quiere que Dios la reciba y que acepte todo lo que el hombre se va imaginando como una forma de acercarse a Dios. No podemos encasillar la adoración ni en cantos lentos, ni lo podemos tampoco encasillar en una actitud
de misticismo espiritual, ¿verdad? Se puede manifestar, si bien por el derramamiento del corazón en alabanza, en acciones de gracias, o mediante actos por tal reconocimiento. ¿Cuáles son los actos que tú le puedes dar a Dios de reconocer toda su grandeza? A estos actos se les llama obediencia. La mejor manera como tú puedes adorar al Señor es cuando obedeces su palabra. Entonces, si vamos al principio de todo, en este aprender para reconocernos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, lo primero que tenemos que hacer es conocer a Jesús. Tenemos que ir directamente a reconocer la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el principio de todo, porque de ahí se genera todo, porque finalmente y principalmente al que vas a adorar, ¿a quién va a ser? A Él. ¿Y cómo amarán a aquel que no conocen? Por eso el que no conoce a Dios, delante de cualquier pedrita cinca, ¿verdad? Dicen por ahí. Juan 1:1 es el principio. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, mis hermanos, si no centramos nuestra vida en Jesús, ¿a quién quieres adorar? No hay fuente de adoración si no hay Cristo. Número 1. Vemos cómo la primera manifestación, después de estas palabras del Génesis, después de, bueno, lo estamos leyendo en Juan, pero esto es parte del principio de la creación, como la primera manifestación de la figura de Cristo, el Señor la da al hombre a través del tabernáculo de reunión. El tabernáculo de reunión era un tipo de Cristo, pero no algunas partes, todo el tabernáculo era Cristo. Si nosotros reconocemos y entendemos al Señor Jesucristo como el camino, la verdad y la vida, entonces vemos que todo es para tener comunión con Él. Y para eso necesitamos conocer de Él. Y cuando nos muestran el tabernáculo, el Señor nos dice: aquí está mi Hijo. Cada parte, cada instrumento, cada material nos indica una parte de Él. Él es el velo que se rasgó, mis hermanos. Él es el arca de la alianza. Él es el contenido del arca de la alianza. Él es la luz de la lámpara. Él es el pan de la proposición. Él es el altar del sacrificio. Él es la víctima que se sacrificaba en el altar de sacrificio para expiación de pecado, en este tiempo como sombra de lo que habría de venir. ¿Qué estamos diciendo? Que Jesucristo es todo. Y todo lo hizo nuestro Señor el Padre para acercarnos a Él. Estas formas de acercar a su Hijo a través de tipos, a través de sombras, pero finalmente a través de su propia vida. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, lo que era figura, de repente es una realidad. Dice: ya es tiempo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya está aquí. Vean, ya se ha cumplido todo. De tal manera que entonces vemos que algo que fue profetizado, que era el anhelo de la humanidad, el anhelo de los judíos, aunque no lo reconocieron, finalmente el camino se recorrió. ¿Cuál fue el camino? El camino del cielo, del reino hacia la tierra. Y el Señor Jesús lo recorrió una vez y para siempre. ¿O será que el Señor tendrá que recorrerlo nuevamente? Ya no. Al haber consumado la obra perfecta en la cruz y al estar ya en gloria a la diestra del Padre,
resulta imposible ahora que se recorriese 2 veces por parte de Cristo. Él ya hizo la obra perfecta, de tal manera que ahora ese camino, quienes lo tenemos que recorrer, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero este camino, ¿para dónde es? Para arriba. Es un camino de regreso. ¿Hacia dónde? Hacia la casa, al lugar donde Él ya ha reservado para cada uno de sus hijos. Y esto es glorioso, mis hermanos. Y esto solo fue posible por medio de la cruz, por el poder redentor de la sangre de Jesús. Pero tuvo que ser de esa manera. ¿Por qué tuvo que ser así? Primero, porque el Señor no podía descender a la tierra como Dios Todopoderoso. No hubiésemos podido sobrevivir a su temible santidad. Hubiéramos sido arrasados. Principio. Segundo, porque la santidad de Dios no le permite estar donde el pecado y la inmundicia prevalece. Y justamente por eso envió al Señor Jesús. Hecho hombre, sin esa divinidad santa que no le permitía estar entre nosotros, para que nosotros pudiésemos después acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Ahora, acercarnos confiadamente al trono de su gracia no es simplemente ya pagaste y entonces entro como me da mi gana. Hebreos 4:14. Libro a los Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, o sea, nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que si entendemos este principio de la santidad, de la soberanía y del poder de Dios, vamos a entender que todo lo que le ofrendemos a Dios, todo lo que le demos a Dios, será dirigido de aquí hacia Él. Y créanme que en ningún momento quiero que pongan sus ojos o su mente en las cosas materiales. No, ese tipo de ofrendas no tienen que ver nada con lo que estamos hablando ahorita. Nosotros todo lo tenemos que dirigir hacia lo alto, porque nosotros no podemos hacer que el Señor descienda nuevamente. La presencia del Señor no va a regresar como muchos ignoran o pretenden hacer en diversos cultos cristianos de adoración. Podemos ir a su presencia y podemos permanecer ahí si es que estamos limpiándonos constantemente del pecado que nos asedia, que nos acecha todos los días, ya que Dios es santo y habita en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué es lo que dice Isaías 57:15? Isaías 57:15, anótelo si quiere, yo se lo leo. Dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde vive Él? En lo alto. ¿Con quién? Con el quebrantado, con el humilde. A los soberbios los resiste, a los pecadores que se arrepienten los perdona, pero Él vive en lo alto. Entonces, ¿qué necesitamos para adorar? Exactamente eso, estar quebrantados y humildes de espíritu, no en espíritu, ojo, porque cuando hablamos de espíritu queremos espiritualizar
Y entonces empezamos a pensar que los momentos mágicos, sobrenaturales, místicos, espirituales, son los que te van a llevar a la presencia de Dios. Y vas a hacer entonces alarde de cualquier tipo de emoción para pensar que estás adorando al Señor. Mi hermano, el que debe de estar quebrantado es tu corazón. No necesitas alardear nada. No necesitas estar en éxtasis. Si el Señor lo permite, si el Señor así es como trata contigo, el Señor hace lo que quiere con cada uno de nosotros. Adorar al Señor no es otra cosa que reconocer que todo lo que dice Dios es verdad. Simplemente tú dices, yo te creo, Señor. Y si te creo, ¿qué haces? Hago lo que dices. Y someto mi voluntad, reconociendo mi absoluta facilidad de pecar, de caer y de fallar. Ese es el principio de la adoración. Reconocer cuál es mi posición delante de Él. Así al mismo tiempo demuestro con mis hechos mi necesidad de depender de Él, porque le estoy dejando ver, sin que me avergüence, mis debilidades, mis carencias, convencidos de que Él sí puede suplir todo, de que Él sí sabe, que yo no, que su soberanía y voluntad son perfectas y que por tanto me someto a ellas. Eso es adorar al Señor. Así, con ese espíritu de humildad, no con actitud de hipocresía. ¿Por qué, mis hermanos, es importante enfatizar eso? Porque una actitud espiritualoide, que puede ser hipócrita, puede engañar a muchos, pero al Señor no. Y aquí de lo que se trata es de que reconozcas que tú eres un verdadero adorador en espíritu y en verdad. O sea, ¿de qué te cuenta el que nos puedas hacer sentir o ver, entrever a nosotros? O sea, a mí finalmente, ¿qué me aporta el ver que te ves muy espiritual? No menosprecio nada, pero ¿ustedes creen que es importante que quede bien delante de los hombres alguien? No, es el Señor el que está viendo ese corazón. Él ve las intenciones. Y así es como tú vas a poder estar en su presencia. Pero es imposible pensar que el Señor desciende en un lugar, porque seguramente si nosotros estamos en un momento de adoración al Señor, podríamos decir, aquí podría bajar. Pero seguramente entre muchos adoradores también podría haber impíos, paganos, hipócritas, blasfemos, irreverentes. Algo que sabemos que por lo regular hay de toda clase de personas en unas iglesias y nosotros no sabemos quiénes son, pero el Señor sí. Entonces, es una blasfemia decir que la presencia de Dios desciende, incluso poniendo por ejemplo lo que pasaba en el tabernáculo, que decían que descendía la presencia del Señor y se veía, ¿verdad?, que bajaba la nube. Pero lo que no recuerdan estos que hacen estos tipos de ritos es que cuando la presencia del Señor bajaba, los sacerdotes tenían que salir. No podían estar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque caerían muertos. En aquel tiempo, el Espíritu de Dios llenaba ocasionalmente a algunos escogidos para determinadas obras. Pero ahora, por el mérito del Señor Jesucristo, en todo tiempo está con nosotros, con aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, aquel que es dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Estás dirigido por el Espíritu de Dios. Y seguramente el Espíritu de Dios te quiere llevar a una adoración verdadera. Muchas veces nos engañamos pretendiendo poner delante nuestras obras y nuestra forma de adoración, que ni remotamente tiene que ver con lo que Dios dice en la palabra, pero queremos que el Señor la reciba. Nos justificamos porque decimos, es que así soy, es que es lo que tengo. No, mi hermano, no. Si el Espíritu de Dios está gobernando tu vida y te has entregado totalmente, no tiene por qué haber en tu corazón ni rencor, ni resentimiento, ni odio, ni depresión, ni bajas pasiones. ¿Por qué? Porque el Señor se ha encargado y se va a estar encargando de estar limpiando, si tú cedes tu voluntad a Él. Pero si te aferras a determinadas circunstancias que están dividiendo tu corazón,
no te permiten ser un verdadero adorador. Y no tienes paz, que es lo peor. Es como semejante a la blasfemia que vemos con la transubstanciación de los católicos, donde dicen que el Señor baja a una hostia y a vino. Es igual de blasfemo. Entonces, si esto no es posible, no podemos decir que con cantos lentos hacemos que Dios baje a un determinado lugar, cuando la misma palabra dice que aún los cielos lo pueden contener. Él se goza en la alabanza de su pueblo, pero en su trono, mis hermanos. Desde allá se goza, desde allá nos ve. Lo que sí sucede cuando tú adoras en espíritu y en verdad es que te acercas al trono de la gracia y puedes estar en su presencia, siempre para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios puede ser capaz de hacer que un pecador esté en su presencia, nada más por eso. Porque si tú estás en su presencia es por los méritos de su Hijo Jesús, y eso es glorioso. No estamos en su presencia por méritos propios, estamos en su presencia porque llegas de la mano de Jesús, cubierto por su sangre. Y eso solamente es poder de Dios, misericordia de Dios. Cuando el velo del templo se rasgó, fue para que nosotros entráramos, ¿verdad? No para que Dios saliera. ¿Se dan cuenta? El acceso fue para nosotros. Entonces, no hay nada que podamos nosotros hacer, ni música lenta, ni cantos, ni baja y cosas así como para que, nada que ver con tu adoración verdadera. Lo que puedes hacer para adorar, ya les dije que no hay una definición, pero lo que podemos hacer de acuerdo a lo que estamos leyendo, lo que estamos estudiando, es que después de que tú tengas un espíritu quebrantado, humilde, con tu vida sometida a Él, tu voluntad sometida a Él, entendiendo que no es el Espíritu Santo el quebrantado tienes que ser tú, es tu espíritu. Sin que esto llegue a ser literal, porque no hay tampoco posturas físicas para adorar. Puedes doblar tus rodillas, puedes poner incluso la frente en el piso. Estoy diciendo sin que esto llegue a ser literal. Tú puedes postrar tu corazón, tu voluntad delante de Él, rendirte, así como si besara los pies de tu Señor, así como ese pequeño animalito que agradecido te lame la mano. Miren, mis hermanos, a veces los animales tienen más gratitud que nosotros para con nuestro Creador. Y vaya que le debemos al Creador. ¿Y cómo defendemos nuestras cosas naturales? Un animalito tiene más discernimiento de saber quién le hace bien y llega y te lame los pies y te lame las manos. Y nosotros todavía estamos regateando al Señor un poco de gratitud. Él no nos pide nada, pero Él sí busca adoradores en espíritu y en verdad. Porque de esos Él se agrada. Cuando tú estás adorando con todo tu ser al Señor, doblando tu rodilla, sentirás estar, sí, en su presencia, porque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están dispuestos, están armonizados perfectamente para este fin. Has dispuesto tu corazón a adorar a tu Padre. Ahí te derramas en esta adoración, ¿haciendo qué? ¿Pasando la lista del súper? No, mi hermano, empieza a exaltar sus atributos, su nombre, su majestad, reconoce quién es Él, quién eres tú. Señor, todo lo puedes, gracias, eres mi Dios, me has salvado, gracias por Cristo, Padre eterno, mi destino era el infierno, por ti soy salvo. Gracias por tanta misericordia, gracias por el pan de cada día, gracias porque eres Dios. Adórale con todo tu corazón. Señor, tú tienes el control de toda mi vida. Cuando ya le he querido controlar, la he echado a perder. Gracias porque tomas mi vida. Gracias porque me diriges. Gracias porque pese a mí mismo, aún tienes misericordia de mí y me estás llamando y me estás trayendo con lazos de amor. Todo eso forma parte de la adoración. ¿Qué le podemos ofrecer a Él? Nada, mis hermanos. Lo único que deseas es estar con Él, depender de Él. Ese es el deseo del adorador. Lo cantábamos hace rato. Lo único que deseo que es estar a tus pies.
Lo único que necesito hoy es estar a tus pies. No necesito nada más. Si alguien necesita más de eso, bueno, pues cada quien su religión, dijo Chuy Olivares. Así puedes experimentar plenamente tu adoración a Dios. Puede ser que hasta pierdas un poco la conciencia de esta adoración. La ventaja es que Dios no necesita de tu conciencia para llevarte a su presencia. Eso es lo mejor de todo. Entonces, mis hermanos, esta es una actitud de adorador. Pero ahí les va lo mejor. Tengan por seguro algo, que cuando le obedeces conscientemente y te sometes a su voluntad, a obedecer sus mandamientos y consejos, ahí estás expresando tu mejor y mayor adoración. Por eso tienes que preguntarte, ¿estoy viviendo mi vida como un adorador? ¿O me estoy metiendo en el ambiente de las circunstancias, de las manifestaciones y de las evidencias? Que si bien son válidas, pero realmente tu corazón es el de un adorador, o nada más tus actitudes. Que bien nos vimos levantando las manos, que bien nos vimos postrados, pero ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Tú, varón, estás tratando a tu mujer como vaso más frágil? ¿Le estás dando el verdadero lugar a ella? Porque primero es Dios, después ¿quién es? Tu esposa. ¿Realmente es ella lo más importante? Hace rato le decía a un hermano, mira, lo primero es Dios, tu esposa, lo demás son los faldones que le cuelgan a las cobijas en el colchón. Así de simple. Porque todo lo demás forma parte de lo que Dios va poniendo alrededor, pero no es lo más importante. Tú, mujer, estás siendo la mujer piadosa, la que edifica su casa. Todo es obediencia. Tú, pequeño, ¿verdad? Jovencito, ¿estás honrando a tus padres? Tú que eres empleado o que eres empleador, ¿estás viviendo con la integridad, con la honestidad que se requiere para evidenciarte como alguien que se puede ver como luz y sal en la tierra? Que donde tú vayas se vea una marca. El miércoles hablábamos de las marcas de Cristo en nuestras vidas, en nuestro cuerpo incluso, las aflicciones de Cristo. Vaya que hay marcas que se quedan para que sean evidencia para los demás, cuando realmente estás marcado por el Señor. Entonces, mi hermano, el consejo de Dios, el mandamiento de Dios, la voluntad de Dios, es tu delicia obedecer. Es aquello que estás esperando. Señor, ¿qué dices hoy? Esto haré, Señor, porque te quiero adorar con todo mi corazón. ¿Verdad que ahí ya las cosas ya fueron un poco más extremas? Bueno, el Señor es extremo y nos lleva a los límites. Entonces, cuando tú expreses tu mejor y mayor adoración, va a ser cuando tú obedezcas la palabra de Dios. Y vas a ver que jamás la presencia de Dios estará tan cerca de ti como en esos momentos. Sin tantas palabras, sin tantos alardes, sin tantas oraciones, solamente es llegar a ser el Hijo bien amado en el cual Él se complace. Eso es todo. Primera de Samuel 15:22, yo se los leo, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mi hermano, nada de lo que tengas delante de Dios cuenta si no obedeces sus mandamientos. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Oseas 6:6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Quieres tú entender este principio? Tienes que conocer a Dios, tienes que conocer a tu Cristo. ¿Para qué? Para que tú conozcas su voluntad, y al conocer tu voluntad, entonces vas a entender: el Señor me demanda misericordia, el Señor me demanda conocimiento de Dios, el Señor me demanda obediencia.
Lo demás es lo de menos. Sinceramente, mis hermanos, estas enseñanzas son porque estamos estableciendo una especie de plataforma para lo que va a venir. Queremos caminar con Dios, necesitamos saber qué nos demanda Él a nosotros. Aquí el Señor dice que Él está buscando a esos adoradores. Es una demanda, es una búsqueda. La pregunta es, ¿creen que el Señor está poniendo sus ojos aquí, en este pequeño remanente que estamos aquí? ¿Creen que Él tiene los ojos suficientes para ver nuestros corazones? ¿Habrá encontrado un adorador en espíritu y en verdad ahorita? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero espero que seamos todos. Eso es lo mejor que nos puede suceder. Necesitamos limpiar nuestras vidas. Necesitamos tomar en serio la palabra de Dios. Necesitamos aprender a romper con todo aquello que nos está evitando una buena relación con Dios. Necesitamos romper las cadenas que nos están todavía ligando con el pasado, aquello que ya no nos pertenece, aquello que pertenece a situaciones que están terminadas y que solamente tenemos que sobrellevar, porque el Señor ha puesto nuevos caminos, nuevas personas, nuevos horizontes, ha puesto una vida nueva delante de nosotros, mis hermanos. Ese atarse al pasado, ese atarse a las personas del pasado, ese atarse a las circunstancias del pasado, no es más que poner la mano en el arado y mirar atrás. ¿Y qué dijo el Señor? Ninguno que poniendo la mano del arado voltea hacia atrás es digno de ¿qué? De ser mi discípulo. ¿Qué significa el mirar atrás? Que tu pasado todavía te gobierna, que todavía hay cosas que te están llamando la atención, que todavía hay cosas que te mueven el tapete, que no has estado dispuesto a entregar todo y decir, Señor, ya basta. Miren, al que más le conviene romper con todo eso, ¿a quién creen que es? Claro, porque te está lastimando y seguramente está lastimando a quien amas. O sea, ya rompamos con aquello que el Señor te está diciendo, basta ya. Aquí están tiempos nuevos, tiempos de refrigerio. Aquí hay veredas y sendas de justicia. Aquí están las obras que yo he puesto delante de ustedes para que caminen en ellas. Pero, ojo, quítense las sandalias, porque el terreno que están pisando es santo. Queremos caminar con el Señor. Limpiémonos, quitémonos las sandalias, quitemos todo aquello que todavía pueda dividir nuestro corazón, obstaculizar nuestra relación con Dios y por consecuencia estamos haciendo mucho daño todavía a quien decimos que más amamos. Mis hermanos, llévense la palabra en el corazón y que el Señor encuentre en ustedes hijos que le complazcan y sobre todo adoradores en espíritu y en verdad. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, en esta noche. Padre eterno, no hay palabras para expresar tanta gratitud que nace de nuestros corazones, porque eres muy bueno simplemente, Señor. Eres tan bueno, Padre, que duele darnos cuenta que pese a nosotros mismos tú sigues extendiendo tu misericordia. Somos tan falsos, tan vanos, a veces tan convenencieros, buscamos tanto nuestra propia comodidad, que justificamos aún el pecado y queremos mostrarlo a ti como una obra de justicia. Padre, gracias porque nos abres los ojos, porque hablas directamente al corazón, porque tu espíritu se muestra tal como es, Señor, y nos hace ver nuestras carencias. Señor, queremos ser verdaderos adoradores, queremos manifestarnos como verdaderos hijos, como verdaderos discípulos, y sabemos que este proceso de limpieza no ha terminado, pero si no ha terminado es porque quizás muchos de nosotros ni siquiera lo hemos empezado. Quizás nos quedamos a medias porque nos dolía dejar muchas cosas, pero es tiempo de entregar, es
Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de caminos nuevos, es tiempo de sendas de justicia, es tiempo de extender el reino. ¿Y cómo vamos a llevar tu palabra si no podemos respaldar con nuestra vida tu palabra? ¿Cómo podemos ser luz si nosotros mismos vivimos en opacidad? ¿Cómo podemos dar sal a los demás si nosotros mismos no hay sabor? Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, ayúdanos. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes, Padre, tú conoces su corazón. Ministra a tu pueblo, Padre. Ministra a tus hijos. Aquí estamos, Señor. El corazón postrado, el corazón quebrantado, tú jamás, jamás vas a ser de lado, Señor. Mira los corazones y ve si hay quebranto, si hay humildad, y trata con cada uno de nosotros, Señor. Necesitamos voltear los ojos arriba. Necesitamos salir de esta situación tan triste que nos hemos encontrado ya. Algo que hemos tejido alrededor de nosotros mismos. Cada uno, Señor, hemos tejido nuestra red. Cada uno, Padre, porque tú nos has dado salida, porque tú nos has dado consejo, porque tú nos has dado opciones, tú nos has dado todo. Rompamos con el pasado, hermanos. Rompamos con aquello que lastima, con aquello que ofende al Señor, aquello que no te permite tener paz. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Nos llevamos esta exhortación, este ánimo, este consuelo. Y Señor, sé en cada uno de nosotros, sé en cada uno de mis hermanos. Bendíceles y guárdales en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Nos vemos el miércoles, primero Dios.